Hola, buenas. Vamos a hablar del arrepentimiento y del creer. Bien, vamos a empezar. Bien, el arrepentimiento se hace necesario para la salvación de tu alma, la mía y la de todo el mundo, arrepentirse y creer en el Evangelio. Pero el arrepentimiento es de sumo cuidado no caer en vanas palabrerías, como muchas congregaciones hacen. Muchos dicen que el arrepentimiento es una obra que debemos hacer para ser salvos. Ojo con esto, porque debemos saber que la salvación es por fe y por gracia, inmerecida, dada por nuestro amado Señor. Si debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio. O sea que sí debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio. ¿Sí? Está bien después de ser salvo, por fe, hacer obras. Pero no hacer obras para llegar a ser salvo, porque Cristo lo hizo todo el 100% para nuestra salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos por nuestra obra. Hasta ahí creo que queda claro. Hay dos modos de arrepentirse. De mente y de corazón. El que se arrepiente de mente no se ha arrepentido de verdad. Más el que se arrepiente de corazón se siente mal por sus pecados cometidos y aunque quiera dejar de pecar no puede. Sabe que mientras estamos en este cuerpo pecaminoso pecaremos. Pero en este punto es cuando oramos a Dios por la justicia que hizo en su Hijo Jesucristo, cargando con todos nuestros pecados en la cruz del Calvario y librándonos de cargarlos nosotros y de pagar por ellos con la muerte de nuestra alma. En 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso decía Pablo. Podemos decir que el arrepentimiento es cambiar o sentirse mal, ¿no? Como dice en Génesis 6:6, los modos de arrepentimiento, ¿no? Esto le pasaba al mismo Dios, mismo Jehová. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Aquí Dios se sintió mal. Aquí estamos viendo que Dios se sintió mal. Porque de continuo el hombre hacía lo malo, evidentemente. Éxodo 32:14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Evidentemente, aquí Dios se arrepintió, cambió cuando Moisés intercedió por su pueblo y no lo castigó. Si es que somos los peorcitos de los peorcitos y la verdad que los judíos han sido muy cérrimos y siguen siendo cérrimos a fechas de hoy en día, por desgracia. Bien. Mateo 11, 20, 21 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había sido hechas muchas de sus maravillas, porque no se habían arrepentido diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. No se habían sentido mal por hacer lo malo y por ello iban a ser castigados. En Mateo 12:41, los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Bien. Nínive era un claro ejemplo de cambio de actuar para que Dios fuera misericordioso y con genuino arrepentimiento hicieron que Dios cambiara de parecer en destruir a Nínive. La historia de Nínive, que Jonás mandó a Jonás a decirle lo que le iba a pasar y el rey hizo luto, que ayunaran y gracias a eso la disposición del rey a querer hacer el bien hizo que el Señor tuviera misericordia y cambiara de actitud de padecer.
Maravilloso. Tenemos un Dios maravilloso. Bien, aquí queda claro que arrepentirse es sentirse mal por algo, sentirse mal por tus pecados y cambiar de una cosa a otra. Cambiar el infierno por el cielo, cambiar nuestras obras a las obras de Cristo, cambiar de confiar en ti mismo a confiar en Cristo, cambiar de confiar en tu justicia a la justicia de Cristo. Eso es importante. Ahora bien, una cosa que voy a decir aquí bien clara es creer en el Evangelio. Esto suele pasar a mucha gente, ¿eh? A mí me ha pasado. Está en muchas congregaciones y no saben ni lo que era el Evangelio. Yo decía, ¿y qué es el Evangelio? Si es que no sé lo que es el Evangelio. Estoy en esta congregación y no sé lo que es el Evangelio. Y te lo puedo decir de testigos de Jehová, de evangelistas, de compostales, adventistas, 40.000 congregaciones que estuve en su tiempo y de todas me salí porque nadie me decía el Evangelio, ¿no? Y un claro ejemplo es lo que pongo aquí, creer en el Evangelio. Muchos preguntan después de estar muchos años en una congregación, ¿y qué es el Evangelio? ¿Bien? ¿Será el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Estos eran apóstoles que decidieron poner el nombre del Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es esto que os voy a dar ahora, que no suelen darlo en ningún sitio. La salvación viene por arrepentirse genuinamente de corazón, ¿eh? Y por creer en el Evangelio. Y el Evangelio viene, pero el verdadero Evangelio está en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Además, hermanos, os anuncio el Evangelio. Clarísimo, clarísimo. Y además, hermanos, os anuncio el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual también sois salvos, si guardáis en la memoria lo que os he predicado, a menos que hayáis creído en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y esto es ya el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Eso es el Evangelio que mucha gente no sabe. Espero que una vez por todas quede claro. Lo digo en todos mis vídeos. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, cree por fe que Cristo hizo el 100%, no añadí obras, dejad de seguir a hombres y tradiciones de hombres, que es lo que hacéis mucho, seguid tradiciones de hombres, y las tradiciones de hombres os llevan a la perdición. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Eso es importante. A ver, es importante decir que la ley ha de estar para saber que transgredimos y que pecamos. Si no tuviera la ley no habría distinción de lo que está bien o lo que está mal, evidentemente. Es como un stop. Cuando nos saltamos queriendo o sin querer, porque aquí nos pasa cuando pecamos queriendo y sin querer, lo mismo. Si nos para la Guardia Civil y nos multa, nos podemos dar cuenta de que pone un artículo en esa multa, pone un artículo que es la ley, lo cual dice que hay que parar sí o sí, esto hay que parar sí o sí. Al no parar infringimos esa ley y por lo cual somos sancionados y castigados a pagar una cuantía económica. La ley es necesaria para saber y diferenciar el bien del mal y que hemos infringido o no hemos infringido, hemos hecho bien o hemos hecho mal, ¿vale? La ley nos dice, sabemos que está una cosa mal o bien hecha, porque esa ley dice que eso está bien o está mal hecho, el hacerlo o no el hacerlo. Entonces la ley, claro que es necesaria que esté la ley, pero la ley no es para los gentiles. Por eso es que sabéis dispensar la Biblia. La gente no dispensa la Biblia hay que dispensarla. Todo es bueno,
Todo es bueno. Podemos coger versículos del Antiguo Testamento y de Pedro y de lo que queramos. Podemos cogerlos y nos valen perfectamente, pero siempre y cuando no se contradigan con Pablo. Y hay muchos que se contradicen, pero muchos que no, que podemos coger perfectamente. Pero la ley no es para nosotros. Nosotros estamos en tiempo de gracia. Seguimos. Vamos a ver. Versículo. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Una gracia inmerecida por ser inclinados siempre al mal y no poder dejar de pecar mientras estemos en este cuerpo pecaminoso. Eso está clarísimo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y continuamos con Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Fe, 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 fe y más fe. No somos justificados por las obras. Puedes hacer 40.000 obras, que las obras no te salvan de nada. La única obra que salva es la que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1:9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Sin obras, sin obras. Hay que repetirlo 1000 veces porque a la gente no le entra en la cabeza. Si todavía piensas que tus obras te salvan, crees que Cristo hizo un 50% y que tú pones el otro 50%, amigo, amiga, perdona que te diga que estás perdido, perdida, y va a la condenación eterna de tu alma. Cristo hizo todo, el 100%, y nada hay que tú puedas hacer, solo tener fe en la obra redentora de Cristo. Y en 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Queda clarito. Y esa manera de vivir, de esa vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, cuidadito, que ahí vienen las tradiciones de los hombres, que todos siguen tradiciones. Que si voy a esta iglesia a orarle a una virgencita o a orarle a San Pascracio o a San Benganito. ¿Me entendéis? Que aquí vienen las malas maneras que hemos recibido de nuestros padres. Y hacemos cosas por tradiciones. Y celebramos cosas por tradiciones que están muy mal hechas. Y damos pleitesía. Y adoramos otros dioses que no es el verdadero que tenemos que adorar. Tenemos que adorar a Dios vivo. El que tenemos que adorar. Bueno, cuando hacemos las dos premisas que Dios nos pide, nos arrepentimos, creemos en el Evangelio, como bien dice en el Efesios 1:13, que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando haces estas dos premisas, te arrepientes y crees en el Evangelio, arrepentirte de ser pecaminoso. Somos pecaminosos, pecamos, hemos pecado, pecamos y pecaremos toda la vida. Y hacemos los deseos de esta carne pecaminosa, porque la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne, para que no hagamos lo que quisiéramos. Cuando somos sellados, dice, cuando uno es ungido con el Espíritu Santo, ya es sellado y apartado para Dios. Pasa a ser hijo de Dios. Y ese sello ya no hay quien te lo quite. Un genuino salvado ya no se pierde, como dice todo el mundo. Que todo el mundo dice, mucha gente dice que la salvación se pierde. Y muchos dicen, ay, es que me tengo que portar bien, ay, es que tengo que ser caritativo y tengo que dar dinero a este o tengo que dar comida al otro. Está muy bien hacer obras,
cuando ya uno es salvo. Pero salvo porque todo lo hizo Cristo. Nosotros no tenemos que hacer nada para ser salvos. Ahí tenemos un problema. Y el problema es que pensamos que tenemos que hacer y no tenemos que hacer nada. Nosotros somos salvos ya por el simple y llano hecho de creer en el Evangelio y arrepentirnos genuinamente. Con eso somos salvos. No necesitamos poner más nada. Si es que la salvación es tan fácil que nadie se la cree. Si ese es el problema, que la gente se piensa que tienen que hacer obras y es mentira. No hay que hacer nada para ser salvo. Simple y llanamente creer en el Evangelio y arrepentirse. No hay más. ¿Qué pasa? Que lo hacemos más difícil. Nosotros hacemos las cosas muy difíciles. Y creemos que la salvación es tan fácil que creemos que no puede ser así y que tenemos que hacer, que tenemos que hacer. Y muchos dicen que tienen que bautizarse. El bautizo no es obligatorio. Si lo tenemos visto en los dos crucificados que se crucificaron al lado del Señor, que uno fue salvo, en ese mismo momento se reconoció que era pecador, que había hecho cosas malas, que estaba allí mereciendo lo que le estaba pasando, que había sido malo, se reconoció malo. Y luego le dijo, reconoció a Cristo como su Dios, lo reconoció, y dijo, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Y Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro malhechor que egoístamente le decía, bájate y líbranos, ese fue condenado porque no se arrepintió en su momento, en su último momento de vida, no se arrepintió ni creyó en él. Mientras estás vivo, mientras tengas un segundo de vida, te queda un segundo de vida, ese momento te arrepientes, crees en el Evangelio, ese momento eres salvo. Mientras estés respirando y estés vivo, una vez que estés muerto ya no tienes salvación ninguna. Vas derecho, si estás perdido, va a la condenación eterna de tu alma, va a la condenación eterna por meterte con un Dios eterno. No es difícil de comprender, pero es verdad que hay mucha gente que está ciega, y está ciega porque son duros de mollera, duros de corazón, y el Señor los ciega para que no vean. Entonces muchas veces hay que poner el oído, que pues el oír viene la salvación, viene el creer. Así que espero que sea de provecho, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.